en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Solo vamos a leer un versículo. Dice, comúnmente nos ponemos de pie, pero siendo un versículo puede permanecer de pie esta tarde. Dice así la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué dice? Vendrán tiempos peligrosos. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Un libro tan hermoso que nos dio cada detalle, Señor, cada escenario, cada progreso del ser humano, Señor. Ahora te pedimos que en esta tarde, al poder continuar viendo esto que vamos a ver, Padre Santo, podamos encajar y tener la claridad, Señor, de los tiempos los cuales ya estamos enfrentando y los tiempos que aún, dice la palabra de Dios, que van a ir empeorando, Señor. Ayúdanos y danos, Señor, el entendimiento a cada uno de nosotros que necesitamos de acuerdo a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que vemos al inicio de este capítulo es la advertencia, dándonos un escenario de lo que viene por delante. Ahora, dice allí que en los postreros días. Es obvio que postrero es un entendimiento, los días finales, los últimos días. Dice que habrá tiempos peligrosos. Ahora, es importante de entender por qué nos da esa advertencia y cuando habla de tiempos peligrosos, de qué exactamente está hablando. Aunque el ser humano ha puesto en diferentes niveles las acciones de la humanidad y solo ciertas acciones son categorizadas como perversidad de acuerdo al ser humano, escúcheme, la palabra de Dios usa esta palabra perversidad de una manera general para todo aquel ser humano que tiene inclinación o disposición a actuar con maldad. La verdad que hoy en día parece algo común y el ser humano acostumbrándose cada momento, cada día, ver tantas tragedias, ¿verdad? Tanto dolor, ¿verdad? Simplemente porque alguien buscaba aquella afán en su vida de actuar con maldad. En estas 2 semanas, como hemos escuchado de tantas cosas, por alguien que tenía la disposición de hacer maldad. La perversidad bíblica es el resultado de una humanidad con apetitos de maldad. Busca en su anhelo hacer maldad. Maldades que desarrollan un hábito de dañar, escúcheme, a los seres humanos, a la creación o al orden divino. De acuerdo a la palabra de Dios, la palabra perversidad es todo aquello que tiende a querer dañar, ¿verdad? A inclinarse de hacer maldad, ya sea al ser humano, a la creación o al orden divino. La familia
establecida de acuerdo a la palabra de Dios, es un orden divino. Papá, mamá e hijos. Cualquier otro escenario de familia, y mire, hoy en día la misma psicología nos ha presentado cerca de 13 a 20 escenarios de familia. Le voy a decir lo que la palabra de Dios le llama eso: perversidad. Dios nunca intentó que una familia fuera, ¿verdad?, un orden divino entre dos hombres y hijos, o dos mujeres y hijos. Aún, ¿verdad?, no solo papá, sino mamá y papá. O no solo, ¿verdad?, mamá, sino mamá y papá. Ese es el orden bíblico de la familia. ¿Qué ha cambiado ese orden divino de la familia? La perversidad humana. La creación. El hecho de querer tener el control de quién nace o quién no nace. Es una maldad hacia la creación. Y luego la maldad hacia el ser humano. Ahora, hace 2 semanas vimos, ¿verdad? Porque una de las preguntas cuando surge tragedias, ¿verdad? Y cuando hace 2 semanas, creo que cada uno de nosotros hemos escuchado esta tragedia que ocurrió, ¿verdad? De este joven llamado Charlie, que fue asesinado. Y una de las preguntas que surge comúnmente en este evento es: ¿qué existe en la mente de alguien así que hizo tal perversidad? ¿Por qué lo hizo? Y hace 2 semanas vimos, ¿verdad?, en el escenario, alguien que ha llegado a este nivel, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Qué es su mente? ¿Verdad? ¿Hay algún remordimiento de ello? La verdad es que no. Alguien que llega a un escenario de ser lleno del apetito de la maldad, escúcheme, no conoce límites. No solo no conoce límites, provoca grandes daños. ¿Qué se le va a decir a esos 2 niños que este papá ahora ya no se encuentra? A su esposa, quien perdió a su esposo. Y comúnmente son daños que afectan de por vida. Ahora, vimos eso hace 2 semanas. Y por último concluimos que la recuperación y la restauración de un escenario de perversidad será toda una vida. Es imposible que la esposa de este joven, ¿verdad?, que fue asesinado, pueda ser restaurada en un corto tiempo. Probablemente va a ser por el resto de sus vidas. Y después de haber visto eso, ahora llegamos a lo que yo quiero cubrir: es cómo es que llega una persona a ese estado de perversidad. Ahora, recuérdese qué quiere decir bíblicamente la palabra perversidad. Quiere decir apetitos hacia la maldad. Y déjeme decirle, cada uno de nosotros podemos caer en ese escenario. Yo sé lo que usted está diciendo. ¿Yo? ¿Sabe por qué dice allí, debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos? Escúcheme. No yendo tan lejos, otra de las noticias que hemos oído, ¿verdad?, en estas 2 semanas pasadas atrás, es de un ministro, si puedo llamarle así. Se me ha olvidado su nombre.
que supuestamente, ¿verdad? Han encontrado que por años, no solo él, pero su papá y su abuelo, quienes desarrollaron esta obra, creo que La Luz del Mundo, si no me equivoco, se han dado cuenta que han usado ese escenario para sus perversidades, abusando de niños y niñas, movimientos de dinero. ¿Qué le estoy dando a decir con eso? Una cosa, que nadie de nosotros es excepto a llegar a un escenario de apetito de maldad. Cada uno de nosotros, si no tenemos cuidado, podemos llegar ahí. Ahora, porque la pregunta es, ¿cómo puede llegar una persona ahí? Y es lo que segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 nos da. Primero, menciona una época que se desarrollará en aumento la perversidad. Cuando habla de tiempos peligrosos, escúchenme, habla de un escenario donde la maldad va a ser un apetito que muchos seres humanos van a perseguir en su vida. Dice en los postreros días. Postreros es un significante para los últimos días. Yo creo que no hay duda, y aunque hemos escuchado a través, ¿verdad?, de la era que ya estamos viviendo los últimos tiempos, creo que hoy más y más usted y yo podemos, ¿verdad?, de una manera con claridad realizar que estamos cerca de los últimos tiempos. I do believe there's not a doubt in our life that somehow we are part of the last days, of all the many things that we're seeing happening. De todas aquellas cosas que estamos viendo desarrollarse, pero escúcheme, ¿verdad? El versículo 1 nos da aquella advertencia, ¿verdad?, de la época de cuando, como nunca hemos visto, esta perversidad se va a desarrollar. Now, 2 Timothy chapter 3, verse 1 gives us that mentions the era in which perversity will increase. And it says, in the last days. Pero segundo, este capítulo, escúcheme, nos muestra lo que alimenta esta condición en el ser humano. Ve a alguien que llega a su vida a continuamente, ¿verdad? Se puede decir, encantarse de hacer la maldad. No es algo que viene en la persona de la noche a la mañana. Es un proceso que le tomó para llegar ahí. No es que se acostó en su cama y luego el siguiente día despertó y ya tenía ese apetito hacia la maldad. Es un proceso. Now, we need to realize the second thing that chapter 3 gives us, it shows what what the person that becomes perversity fits his life on. And again, the word perversity in the Bible means someone that has appetite to do evil. And someone that reached that point is not someone that does it from one day to another. It's a process. Es un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Vamos a ver esa lista. ¿Por qué es importante que usted y yo miremos esa lista? Porque nos debemos de preguntar si esta lista existe en nuestras vidas. Mire, versículo 2 de 2 Timoteo, capítulo 3. Nos comienza a dar la lista
de lo que se alimenta este ser humano con apetitos hacia la maldad. ¿Cuál es lo primero? Porque habrá hombres que amadores de sí mismo. Esa es la primera cosa de lo que comienza a alimentar su vida. Look at what the first says on chapter 2, verse 2, chapter 3. For man shall be lovers of their own self. That is the first thing he starts feeding into his life. Ahora, cuando dice allí hombres, no necesariamente está hablando solamente del sexo masculino. Cuando dice ahí hombres, es un término que se ocupaba en esos tiempos, ¿verdad? Un escenario, thank you, babe. Un escenario, ¿verdad? General hacia el ser humano. Se puede decir que lo que está allí enfocando es porque habrá seres humanos amadores de sí mismos. When we see there the word man, for man shall be lovers of their own self, it's not necessarily talking about the gender, a male. The word man in many parts of the Bibles is used as a general term for humanity. So what it's saying there is, for humanity shall be lovers of their own self. Hey. Creo que cada uno de nosotros podemos testificar que más y más hoy en día una de las áreas más verdad notables en la humanidad es el hecho amadores de sí mismo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y mire, es interesante cómo estamos viendo ese escenario en las futuras generaciones. Todo está relacionado en sus vidas, en el yo. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos dice que va a llevar, ¿verdad?, en los últimos días a un tiempos peligrosos, ¿verdad?, a ver una cantidad de seres humanos, ¿verdad?, en un escenario de perversidad. Es por el hecho porque están siempre anhelarse a sí mismos. Lo vemos aún en nuestras familias. El interés es hacia mí. Si me conviene, está bien. Si no me conviene, no. Si no hay beneficios hacia mí, no. La humanidad hoy en día no es lo que era años atrás. Amén. Cada ayuda, cada verdad persona que usted piensa que de alguna manera son buenas personas, nos damos cuenta que con el tiempo había un propósito detrás de ello. Y muchas veces es pensando en ellos mismos. The truth is, humanity seems that it have changed. It's not like it used to be. Now people, even people that seems to be kind and nice and helpful, we find out that down the line, it was people that had their own agenda for themselves. Mire, tengamos cuidado que nuestro anhelo de vivir como seres humanos no sea solo yo. Ay, pero es que si yo no me preocupo por mí, ¿quién lo va a hacer? Especialmente como hijos de Dios, escúcheme, no podemos pensar de esa manera. Porque mire, fácilmente podemos usted y yo alimentarnos del yo. ¿Cuál es lo segundo? Dice, amadores de sí mismo. Luego, ávaros.
La segunda cosa que se alimentan es de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es tengo, pero quiero más. Una de las áreas que vemos eso es en los celulares, ¿cierto? No hay fin. No sé qué número de iPhone es ahora. ¿El número qué? 17. Gracias. Mire. Y se dice que, creo si no me equivoco, estos celulares están saliendo cada año, año y medio, cada 2 años. ¿Y sabe qué? Yo le aseguro, y no sé si ya salió el 17, sé que ya lo están anunciando, ¿verdad? No sé si ya lo tienen, ¿verdad? Pero ya los tienen, ¿sí? Y mire, todos quieren el 17. ¿Sabe qué es eso? Alimentando la avaricia. The second thing that we see in that list is covetous. You know what the word means? I already have, but I want more. You're never satisfied with what you have. Seems that you want more and more and more. One of the areas, the biggest example of it is our phones. I think now in our days, they're coming out, or it's already out there, iPhone 17. I remember when it first came out with iPhone only. By the way, I'm not sure if I'm right with this, but I think a new phone comes out every year and a half or every 2 years. Every year? Thank you, Brother Jack. Every year. And you know what is the desire of most of the people? I gotta have that one. I need that one. Do you really? That just shows our appetite that will never be conformed with what we have. And that's danger. Ahora, estoy diciendo que el tener cosas bonitas y hermosas, y si Dios nos brinda la capacidad para tenerlas, ¿es malo? No. Es malo cuando no disfrutamos de lo que Dios nos permite tener, porque ya estamos ansiosos de cuál va a ser el siguiente. ¿Estamos entendiendo? ¡Qué bendición si Dios nos da la capacidad! Mire, muchas capacidades que en nuestras tierras no era posible. La verdad es que si usted me pregunta a mí de teléfonos, yo casi no cambio teléfonos. Inclusive el que tengo, lo tengo porque mi esposa y mis hijos me convencieron a que ya lo cambiara, porque ya el otro creo que ya no le, es verdad, ya ni sonaba. Pero escúcheme, una de las segundas cosas que está destruyendo a nuestra humanidad es la avaricia. Ay, ¿viste lo que él se compró? Y mira el que nosotros tenemos. ¿Sabe qué es eso? Alimentando la avaricia. You see what they have, and we don't have that. We need to get it. Careful. Because what you're doing is you're filling yourself with covetousness. And that will lead you into wrong. A veces no vemos estas cosas y nos preguntamos cómo alguien pudo llegar a desarrollar tanta maldad. Esta es la manera. ¿Se acuerda que le dije? Es un proceso. Primero, se alimenta del yo. Segundo, es avaro. ¿Cuál es lo tercero? Vanaglorioso. What's third there? Booster.
¿Sabe qué es vanaglorioso? Anda, ¿ya vieron lo que me compré? ¿Ven? Se compra el teléfono y anda, mira, a veces obtienen cosas no necesariamente para él mismo disfrutarlas, sino para poder ser de alguna manera la atención de otros. ¿Ha conocido usted gente así? Yo creo que todos hemos conocido gente así. Y mire, como que después de un rato, como que uno dice, ay, es todo ella, él y esto y aquello. Por cierto, tenga cuidado porque le está mandando esos signos de que esa persona se está alimentando de cosas que puede tarde o temprano resultar en la vida de esa persona un estado de hambre hacia la maldad. Vanaglorioso. Sigamos. Soberbios. This is prideful. La palabra soberbio quiere decir alguien que no anhela escuchar porque ya lo sabe todo. No me diga, yo ya sé. Por cierto, no es eso lo que comúnmente nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están pequeños, ni hemos terminado de decirle algo, ¿y qué dicen? I know. Isn't that true? Look at the next one, prideful. Prideful means, hey, I know, you don't need to tell me. I know everything. By the way, isn't that one of the things that we see in a lot of times in our kids when you're about to tell them something, and what's just the reaction right away? I know. Y es interesante porque lo saben, pero no lo hacen. It is true. It's so interesting that they know it, but they don't do it. You know what the word reaction I know means? Means, hey, doesn't matter what you tell me, I'm not going to listen. That's a prideful one. I got my own agenda. And there's people that doesn't matter how much you want to help, how much you want to guide him, how much God wants to guide him. Listen, the I know is filling their life into becoming to do evil. Soberbios es aquellos que no necesitan, no quieren escuchar de nadie. No, pues a mí me gusta de mi manera, de la manera difícil. Tengo que aprender lo que la vida es. Especialmente, escúcheme, si es hijo de Dios, Dios nunca intentó que nuestras vidas fueran una vida de experimentar. Dios tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros y lo tiene. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos volvemos soberbios y no queremos seguir su plan. Y nos alimentamos de nuestra soberbia. By the way, God never intended for a life to be experimented with. God had a plan and has a plan for our life. By the way, a perfect plan. You know what the problem is? We become prideful and we tell him, Lord, let me try my life. God says, you're just going to end up doing evil when I have a plan for your life. Ahora, le estoy dando de una manera rápida lo que alimenta a alguien a llegar a ser una persona llena de perversidad. ¿Y qué es perversidad? Alguien que se deleita en hacer la maldad.
¿Qué sigue? Blasfemos. What's next there? Blasphemers. La palabra ahí, blasfemo, es una descripción para todos aquellos, escúcheme, que van en contra de lo correcto, en contra de la verdad. Comúnmente esta clase de personas es que saben cuál es la verdad, pero no quieren la verdad. Prefieren la mentira. Blasphemers in the Bible, it is a stage of someone that rejects the truth of what's right for the wrong and the evil. Desobedientes a los padres. Mi hijo, no hagas esto, ¿y qué hace? Lo contrario a lo que usted le dijo. Disobedience to their parents. Ingratos, impíos, sin afecto natural, aquella creación que Dios hizo en el ser humano, el afecto hacia el uno a nosotros, no existen ellos, muere porque están tan alimentados de todo aquello que los está dirigiendo hacia un estado de alimentación de maldad, escúcheme, que no tienen afecto natural. Without natural affection. They're so full of themselves in their life, of what the list that we've been reading, that the natural way God created humanity is gone in their life. And all they have in their life is the forfeitness to do evil. Implacables, calumniadores. Y podemos seguir leyendo toda esta lista, pero escúchenme. Ahora nos da un poco más el escenario de entendimiento cómo es que una persona termina amando la maldad. Si todo esto es lo que ejerce en su vida diaria, si de esto es lo que se alimenta. ¿Qué pasaría con mi vida si yo no como vegetales? Yo no como cosas que mi cuerpo necesita. Lo único que como es aquello que a mí se me antoja. ¿Cómo le dicen allá? ¿Son de México? ¿Cómo le dicen en México? Todo aquello que no es bueno para el cuerpo, pero nos encanta. Como el pan, los chicharrones, ¿verdad? Nosotros dimos las calquitudes. No la comida, no vegetales. Ahora escúcheme. ¿Qué pasaría si yo me alimento solo de, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Chucherías también? O sea, cosas que sabemos que de a montón para nuestro cuerpo son malas, pero no las comemos. El pan. Esa es mi debilidad, una de mis debilidades. Por eso estoy así. La mía también. Now, picture this. How do you believe I would end up? Will you believe me that if I would tell you, hey, I don't need no vegetables, I don't need the right meals that I need to eat, that my body needs, all I eat is junk food. Just junk food. And all my body eats is junk food. How am I going to end up? Like one of those guys that you see in the gym with muscles and no belly. I already have a belly. Why? Am I going to end up probably with a lot of things in my health not right? Because the thing I was feeding into my life. Ahora escúchame. Yo vengo y digo, no, pues yo voy a estar bien saludable porque me alimento de puras chucherías.
no vegetales, no comida que mi cuerpo, puras cosas que dañan mi cuerpo y me alimento. ¿Cómo voy a terminar? ¿Saludable? No. Es cuestión de tiempo que cosas van a comenzar a suceder en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud. Muy contrario cuando sé comer primeramente adecuadamente lo que debo comer. ¿Cómo es el dicho? Algunos viven para comer, otros comen para vivir. A mí me gusta el primero. Vivir para comer, pero no es el correcto. ¿Estamos entendiendo? Y de la misma manera, aquel ser humano que se alimenta de toda esta lista, es obvio que va a terminar en un estado de desarrollo en su vida, de perversidad, de amar la maldad. I don't know if I can translate that in English. There's a saying in Spanish. Let me see. I live to eat. That's most of our people in our days. But you should, let me see. I live to eat, but you should eat to live. The first one, even though it's a wrong one. Now, vamos a continuar. Luego nos da este mismo capítulo, porque el tiempo nos ha avanzado, nos da el escudo más grande de protección para cada uno de nosotros, de no un día caer en un estado de perversidad. ¿Qué es perversidad? Deleitarme en hacer la maldad. ¿Cuál es la protección que la palabra de Dios nos enseña para que usted y yo no seamos el siguiente? Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has ¿qué? Sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y mire, por eso nos dice el versículo 16, toda, ¿cuánto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Sabe cuál es el escudo más grande de protección que Dios nos da para el ser humano poder protegerse y no llegar a un estado de perversidad en su vida? Una cosa, la palabra de Dios. Now this is interesting. In the chapter gives us not only what takes us to become in the stage of perversity, but it gives us the greatest fortress. I used that word today, Brother Jack, instead of the other one, so I don't want you to chill. The greatest fortress of protection for the family. What is it? Verse 16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness. The greatest fortress of protection that God gives to humanity to protect us to not become in a stage of perversity in our life, it's the Word of God. El escudo más grande de protección que usted y yo tenemos en estos tiempos peligrosos que están surgiendo de una humanidad en completa amadores de la maldad es la palabra
de Dios. Y por eso nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a veces usted y yo vamos a necesitar, escúcheme, ser enseñados. A veces vamos a necesitar ser redarguidos. A veces vamos a necesitar ser corregidos. A veces vamos a necesitar ser instruidos. Y escúcheme, dije, vamos a necesitar. Yo no me estoy excluyendo de ello porque, mire, yo también necesito la palabra de Dios. Yo soy humano como cada uno de ustedes. Si yo no tengo cuidado, yo puedo llegar a alimentarme de esa lista que vimos esta tarde. Pero ¿cuál es la única protección que existe en nuestras vidas? La palabra de Dios. De los escudos más grandes de protección. Porque hay otros que la palabra de Dios nos habla en cuanto, la oración y el ayuno. Pero escúcheme, ¿sabe por qué es importante que usted y yo estemos constantemente aprendiendo de la palabra de Dios? Es porque es, ¿cómo le dicen cuando le ponen esa vacuna? ¿Verdad? Cuando viene el tiempo de las enfermedades y todo eso, del cold season. What do they call that shot? Flu shot. Okay, the flu shot. Es una protección, ¿cómo se dice? Flu. Ok. La vacuna que le ponen para evitarle que le dé la gripe antes de la temporada de las gripes. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo que trabaja en nuestros corazones y cuida nuestros corazones y nuestro pensar, para si hay algo que nos estamos alimentando, mire, nos limpia de él. Por eso es importante el que estemos aquí y meditemos en la palabra de Dios, porque es el escudo más grande de protección en los tiempos peligrosos. Y peligrosos porque estamos más y más viendo una decadencia. Mire versículo 12, y con esto termino. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Ahora, versículo 12 y 13 nos da los dos escenarios que van a ver. Aquellos que van a querer vivir correctamente como seres humanos, y dice que ellos van a ser perseguidos. Mire versículo 13. Mas los malos, la palabra malos aquí es otro uso de perversidad, que aman la maldad. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? Irán de mal, ¿qué? En peor. O sea, no se va a poner mejor, se va a poner peor. Si lo que estamos viendo ahorita nos alarma, mire, agarrémonos, porque lo que viene más adelante en este universo por la humanidad nos va a dar escalofríos. Pero ¿cuál es la protección que usted y yo tenemos? Algo que Dios desde antemano sabía que íbamos a necesitar: su palabra. By the way, on verse 13 tells us, but evil men and seducers shall wax worse and worse. Means it would increase of wrongdoing. If what we're seeing in our days spook us, be careful what's ahead, because it will scare us. But what's our protection that we have? The Word of God. Mire, hay algo que hoy en día podemos salir de aquí y darle gracias a Dios porque nos ha dejado. Porque no solo es un libro divino,
pero es un libro que Él ha dado a la humanidad, escúcheme, para protegernos de alimentarnos de la maldad. ¿Cuántos somos honestos y siendo humanos sabemos que fácilmente usted y yo podemos ¿verdad? caer en querer alimentar nuestra humanidad hacia cosas malas? Es una batalla diaria. ¿Tuve oportunidad hoy de ser egoísta? Sí. Usted también. ¿Tuvo oportunidad hoy usted de concentrarse en usted mismo, el yo? Sí. Y usted también. Every day, you and I, as we wake up and we start living a new life, listen, we are exposed to feed our life in the things that will take us into wrongdoing. Every day. But what protects us? The Word of God. Pero ¿qué nos ha protegido hasta este punto en nuestras vidas de no ser alguien, un ser humano que se deleite en la maldad? La palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos.